Es un privilegio poder estar juntos alabando al Señor Jesucristo. Pastor Jason. Aleluya. ¿Cuántos están contentos esta noche? Yo estoy muy feliz, hermanos. Realmente para mí siempre es una bendición. Lo digo, lo repito, estar en la Patagonia es un hermoso lugar para mi esposa, para mí, para nuestros hijos. Amén. Así que doy honor a todos esta noche, al Comité de Restaurando Familias. Gracias siempre por este honor que me permiten. Quiero dar gracias a nuestro coordinador nacional, el pastor Víctor Vega, que siempre tiene a bien creer en mí, invitarme y bueno, estamos felices y vamos a predicar la palabra de Dios esta noche. ¿Ustedes están felices? Tome su Biblia, vamos a ir al segundo libro de Samuel, capítulo 6. Y si usted puede, hermanos, comparta. Este RF está siendo transmitido de manera virtual por la página de Restaurando Familias Argentina. Amén. Sé que hay personas que lo están viendo. Saludamos a todos ellos. Dice la palabra de Dios así, segundo libro de Samuel, capítulo 6. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Amén. Yo quiero predicarles esta noche por unos minutos, culpable de un homicidio. Amén. Cierre sus ojos, levante sus manos, diga: amado Dios y Rey de Gloria, gracias te doy, Señor, por permitirme llegar con mi familia, por prepararme para llegar a este hermoso tiempo de Restaurando Familias Patagonia. Bendícenos esta noche, Señor Jesucristo. Toma mis labios de barro, Señor, y habla a este pueblo, habla a tu iglesia, habla a cada familia, a cada amigo que ha sido invitado y está en este lugar. Glorifícate para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén. Gritemos fuerte: gloria a Dios. Amén. Estén sentados, hermanos. El 4 de marzo del año 1991, después de que el famoso cantante y músico Eric Clapton tuviese la primera salida de padre e hijo posterior a la difícil separación que tuvo con su ex esposa, la actriz italiana llamada Lori De Santo, dice que esa noche Eric y su hijo tuvieron un momento maravilloso. Eric llevaba a su hijo camino de regresar del circo, dice que caminaron, dice que lo llevó en brazos, dice que jugó con él, disfrutaron de la compañía del uno al otro. Y cuando regresaban al departamento, mientras su hijo Connor
charlaba entusiasmado y le contaba su historia y sus sensaciones después de haber visto los payasos, los elefantes. Dice que Eric le dijo a Lori que de ahora en adelante tenía toda la intención de ser un padre apropiado, un padre ejemplar y de compartir tiempo de calidad con su hijo. Pero la tragedia golpeó al día siguiente sin él imaginárselo, cuando el músico Clapton estaba programado para recoger a Connor esa mañana para llevarlo de visita. Ahora en el plan era ir a lo que era el zoológico de Nueva York. Dice que la mañana, mientras la madre e hijo esperaban ansiosamente que llegase, dice que un concierge que limpian las habitaciones en el hotel limpió una de las ventanas y la dejó mal cerrada, la dejó abierta. Dice que el niño estaba cuidado de una niñera y dice que él, emocionado cuando la madre lo llamó, dice que el niño se lanzó a tomar los brazos de la niñera quien lo cuidaba, pero increíblemente y accidentalmente el niño cayó al vacío. Dice que cayó desde el piso 53 del apartamento de la torre en Manhattan, en Nueva York, y dice que cayó al suelo y desafortunadamente su cuerpo nunca más se pudo reconocer ni recomponer. Años después, la primera entrevista que Eric Clapton dio a una cadena televisiva, dice: cualquiera que haya sido el daño físico que sufrió Connor en la caída, cuando lo vi, habían restaurado su cuerpo todo lo que pudieron. Recuerdo haber mirado su hermoso rostro y pensar y decir: este no es mi hijo. Se parece un poco, pero ya no es él, se ha ido. Meses después, Eric Clapton escribió lo que fue la primera dedicación en homenaje al profundo dolor empañado de gran nostalgia y tragedia a su hijo, que se tituló There's in Heaven, y fue uno de los éxitos mundiales. Dice que posteriormente a toda esta sensación de dolor que él vivió, dice que Eric y Lori iniciaron un proceso judicial por la muerte de su hijo Connor, por el famoso concepto de homicidio involuntario. Nunca como padres esperamos enterrar a un hijo, sin importar la edad que tengan nuestros hijos. Se cree que nuestros hijos deberían sobrevivir a sus padres, a cada uno de nosotros. Nosotros esperamos ver a nuestros hijos crecer, tal vez celebrar su fiesta de 15, su grado, tal vez llevarlos al altar a nuestras hijas, muchos planes. Pero cuando un hijo muere, dice que no solo se pierde un hijo, sino también se pierde una parte fundamental de la vida. Nosotros, no sé si algunos de los que están aquí han tenido esa sensación o esa pérdida, pero es una tragedia. Hay madres y hay padres que dicen que llevan una vida de tragedia en sus tiempo en este mundo cuando han perdido un hijo. Un homicidio involuntario es un homicidio culposo o una muerte por negligencia. Tiene el significado legal específico y se refiere a cualquier muerte que se ha producido por medios ilícitos, ya sea una imprudencia, una negligencia o un descuido. Se le puede acusar a cualquier persona de un homicidio involuntario a causa de la muerte de otra persona cuando pudo haber hecho algo para evitarla. Dice que Eric y Lori fueron acusados porque para la justicia norteamericana ellos pudieron haber evitado este terrible desenlace y pudieron haber tenido cuidado en las ventanas del hotel. Y todo esto, hermanos, permítame, iglesia, esta noche colocarlo simplemente como una introducción a lo que yo quiero hablarles.
esta noche. Y el segundo libro de Samuel, capítulo 6, nos dice que David se preparó para llevar el arca de Dios, la gloria, la presencia, eso que traía regocijo, eso que traía alegría, eso que hacía que Israel fuera invencible. Dice que él planeó 30,000 hombres para llevar el arca de Dios nuevamente. David reunió a los mejores soldados para llevar la imponente arca de Dios. Este mueble de 1,15 m de largo, 68 centímetros de alto, 68 centímetros de ancho. Dentro de ella, usted lo sabe, se encontraban las 2 tablas de la ley, una porción del maná y la vara de Aarón que milagrosamente reverdeció. El arca de Dios allí representaba la presencia y gloria de Dios y de Israel. Y David sabía que era apremiante llevar la gloria de Dios de regreso a Israel. El primer libro de Samuel, capítulo 7, nos hace mención de la última vez que el arca de Dios estuvo, y fue cuando ella fue tomada por los filisteos. El arca había sido llevada a una casa, querido hermano, no una casa que planearon, no una casa que tal vez se preparó para llevar a ese lugar. No fue una casa que lo escogieron a Abinadab por ser el mejor hombre, el mejor creyente, el mejor sacerdote, la mejor familia, quien atendía y hospedaba de la mejor manera. No, básicamente los filisteos se encontraron frente a esto y dijeron, llevemos el arca a casa de Abinadab. No fue un hombre escogido para llevar la gloria de Dios. Pero yo esta noche quiero hablar a iglesias, a una casa, a una familia que ve cómo la gloria de Dios puede ser y es lo más importante para nuestras vidas. Cómo la gloria de Dios puede transformar a mis hijos, cómo la gloria de Dios puede transformar a mi esposa, a mi esposo. Cómo la gloria de Dios es lo más importante. Pero Abinadab, queridos hermanos y querida iglesia, ha pasado a la historia no por un hombre bueno, no por ser un padre ejemplar, no por ser un hombre que amaba las cosas de Dios, no por un hombre que se esmeró por enseñarle a sus hijos lo mejor, sino Abinadab ha pasado a la historia por ser un hombre irresponsable, por ser un hombre que no distinguió entre lo bueno y lo malo, por ser un hombre que no se esmeró por enseñarle a sus hijos la palabra de Dios, por un hombre que no tuvo la delicadeza de enseñarle a sus hijos a amar la casa de Dios, por un hombre que cambiaba el culto por cualquier otra actividad, un hombre que no se preocupó por las cosas realmente importantes. Imaginémonos, estaba Abinadab, Eleazar, Ahío y Usa. Imagínense estos 4 hombres allí sentados, hermano, y viendo el arca de Dios allí en medio de su casa. Tal vez para alguno de los hijos de este varón era el lugar donde llegaban y soltaba la mochila cuando llegaba de la escuela, o tal vez para alguno de ellos se sacaba los botines y los colocaba cuando llegaba de jugar. Simplemente el arca era un objeto más dentro de la casa de Abinadab, un hombre que no tuvo amor, no tuvo el respeto. Y yo quiero hablar a algún padre esta noche que quiera enseñarle a sus hijos que realmente la gloria de Dios es lo más importante en casa, que leer la palabra de Dios es lo más importante, que agradar a Dios es lo más esencial para nosotros. Han pasado 20 años, hermanos. 20 años pasaron de que el arca de Dios estaba en la casa de Abinadab
cuando Eleazar fue nombrado un sacerdote para cuidar el arca de Dios, y sus otros dos hijos que eran espectadores, simplemente vivían bajo el mismo techo, veían todos los días el arca de Dios, pero no tenían ningún amor por ella. Y dice que David, hermanos, preparó un carro nuevo. La forma en que prepararon las cosas fue uno de los errores que se vivió allí. Hombres que guiaban el carro de la gloria de Dios, cuando estaba establecido en la palabra de Dios que el arca de Dios no debía ser transportada en carros, que nadie debía ir adelante como un instructor de tránsito diciéndole: ven, gira a la derecha, gira a la izquierda, como que ellos no tenían ninguna noción, hermano. Y yo quiero que usted entienda esta noche, eso puede representar muchos de nuestros hogares donde no hacemos lo que la palabra de Dios dice, simplemente porque no leemos la palabra de Dios, simplemente porque no transmitimos el mensaje de Dios a nuestros hijos. Aquí yo iba delante del arca. El arca fue llevada en un carro nuevo, cuando usted sabe que la palabra de Dios dijo que debía ser llevada por los levitas en sus hombros. Yo me imagino a los hombres: mira, tenemos un auto nuevo para llevar la gloria de Dios. Tenemos algo nuevo en casa. Oh, tenemos mecanismos nuevos para adorar a Dios ahora. Mira, hijo, no es necesario que nos vayamos a la iglesia. Podemos sentarnos hoy los cuatro en el sofá y vamos a ver Restaurando Familias por internet, porque finalmente para ir hay que cruzar de barrio, pero aquí lo vamos a ver todos cómodos en la casa. Un padre que pensaba en otras cosas más, y la ignorancia, hermano, la palabra de Dios dice: mi pueblo pereció porque le faltó entendimiento. Libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 7, y dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ese es trabajo de nosotros como padres, ese es trabajo de nosotros como sacerdotes. La palabra de Dios dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Basta de hablar de fútbol, basta de hablar del mundial, basta de hablar de Messi, basta de hablar de la MLS. Háblale a tus hijos la palabra de Dios. Enséñale a tus hijos a conducirse en la casa de Dios. Enséñale y vive santidad a tus hijos. El problema de Eleazar, Agio y Usa es que no veían en su padre un sacerdote. Por ende él no les enseñaba, por ende ellos no sabían absolutamente nada. Ellos se fueron allí delante guiando el arca porque no hubo un padre que les enseñase. El problema no es de nuestras maestras de escuela dominical. El problema no son nuestros líderes de adolescentes. El problema no son nuestros líderes de jóvenes. El problema es nuestro, porque los hijos son nuestros. No es de la maestra de escuelita, no es del pastor. Son sus hijos. Y es su responsabilidad enseñarles cómo se debe cargar el arca de Dios, cómo debemos vestir para ir a la casa de Dios, cómo debo vestir el viernes en la noche, el sábado en la noche, el domingo en la noche. Es responsabilidad nuestra. Y yo quiero que usted entienda esto. El Salmo 127 versículo 1 dice: si Jehová no edifica la casa, en vano
trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. La diferencia entre el éxito y el fracaso de la construcción de una casa está centrado en este texto. Si Dios no edifica su casa, en vano trabaja usted, papá, en vano trabaja usted, hermana. Si el Señor no es lo más importante en su casa, en vano es todo lo que usted hace. Usted en vano tiene los recursos para edificar si la mano de Dios no está en su casa. Usa y Ahío, los hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo, pero yo quiero que usted escuche lo que significaba el nombre de Usa y el nombre de Ahío. El nombre de Usa significaba fuerza y el nombre de Ahío significaba amigable. Yo no sé cuántos de nosotros en casa pretendemos llevar la orientación, pretendemos llevar nuestros hijos, la educación de nuestros hijos por nuestra propia fuerza. ¿Cuántos de nosotros decimos, mire hermanita, mire pastor, yo crío a mis hijos como a mí me parece? Son autosuficientes, creen que pueden hacerlo todo, creen que lo conocen. Y Ahío significaba amigable. ¿Cuántos de nosotros en casa permitimos que nuestros hijos se asocien, que nuestros hijos tengan relaciones, que nuestros hijos tengan alianzas con lo que Dios aborrece? Porque tristemente se cumple el versículo: a lo malo llaman bueno, o simplemente no pueden distinguir. Permiten que sus hijos tengan una novia, un novio, y lo atiendan dentro de la habitación. Permiten que sus hijos estén un sábado en la noche hasta tardes horas de la noche y no se sabe por qué. Porque decimos, no, yo tengo que ser amigable con mi hijo, yo tengo que hacerme amigo de mi hijo, yo tengo que entenderlo. La psicología hoy me dice que no puedo reprimir a mis hijos. No, yo quiero que usted sepa esta noche que sus hijos son responsabilidad suya y es su deber decir: en casa se hace lo que yo digo, y en mi casa adoramos a Dios. Pero llegaron a la era de Nacón, hermanos. Y obviamente iba en un auto, en un carro nuevo, que no debía ir allí, cuando automáticamente uno de los bueyes se tropieza. Y como uno de estos hijos nunca tuvo temor por la gloria de Dios, nunca tuvo respeto, nunca la apreció, dice que él sencillamente se lanzó sobre ella para detenerla. A él le pareció normal eso, porque en casa lo hacía todos los días. Yo quiero que usted entienda, hermanos, ellos estaban acostumbrados a tocar algo con sus manos, pero no con su corazón. Usted debe en su casa, hermanos, usted debe en su casa, hermanos, enseñarle a sus hijos, y usted también lo debe vivir, que el momento del devocional espiritual es cuando es el momento más importante de nuestras casas. Gracias a Dios por nuestro asado, gracias a Dios por nuestra cena, gracias a Dios por la reunión de cumpleaños, pero el momento más importante en su casa es cuando todos se pueden sentar y pueden adorar a Dios, padre, madre, hijos, y decirle: vamos a adorar a Dios, vamos a exaltar. Hoy vamos a permitir que la gloria de Dios caiga, porque la gloria de Dios es lo más importante en casa, hermano. Pero este joven, acuérdese, su nombre significaba amigable. Tenía relación con todo. Había olvidado lo importante y lo fuerte que era la gloria de Dios. Y usted debe de saber, hermano, que
En el momento que esto pasó, dice que inmediatamente la ira de Dios se encendió. Porque todo tiene un límite en nuestras vidas. Incluso la gracia de Dios, que es inmerecida para nosotros, también tiene un límite en nuestras vidas y con nuestros hijos. En ese momento, hermanos, automáticamente dice que Usa cayó fulminado. Lo que aparentemente era una fiesta, una alegría, un regocijo, se convirtió en una tragedia. Y allí el responsable no fue el rey David. Allí el culpable no fue el que asesoró a David. Allí el culpable de un homicidio fue el propio padre de Usa, Abinadab. ¿Sabe qué me da temor decir esto? Pero muchas de las muertes espirituales de nuestros hijos y de los que hoy no están en la iglesia no es culpa del líder, no es culpa del pastor, es culpa del padre o la madre. Hay padres que han matado a sus hijos espiritualmente. Hay madres, perdónenme, que han empezado a vestir a sus hijas de una manera indecorosa. Hay madres que se han convertido en las publicistas personales de sus hijas, fotografiándolas, subiendo sus fotos a redes sociales, llevándola a un salón de belleza para su fiesta de 15, para maquillarla, para cortarle su hermoso cabello, su honradez. Perdóneme, yo no sé si a mí me vuelvan a invitar a Restaurando Familias, pero es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Hay padres que son culpables por su mal testimonio y su ausencia espiritual de haber asesinado a sus propios hijos. Hay hijos. Mire, tengo que contarles algo triste que nos pasó esta semana. Pastor Víctor, ha pasado de todo en misiones. Mi esposa tiene una célula que lidera con otra hermosa mujer, trabajadora de la iglesia de mujeres. Y el esposo de una de ellas se suicidó el día miércoles, se ahorcó en un árbol. Y dice que cuando llegó ella con su hijo mayor a verlo, este jovencito, su reacción fue subir y cortar el lazo, y tendió a su padre en el piso y le decía: egoísta, siempre estuviste ausente, nunca nos dedicaste tiempo. Levántate de ahí, despierta, ocupa el lugar que debiste haber cumplido como padre, pero nunca estuviste. Y mi esposa me contaba esto y yo decía: ¿cuántos de nuestros padres y sacerdotes no se han despertado espiritualmente para cumplir su rol dentro de casa, y sus hijos están muriendo, están agonizando y no ven a un sacerdote en casa? Culpables del homicidio, culpables de la muerte de sus hijos. Una tragedia. Miren, hermanos, quiero que escuche esto. En 2005, 75 niños entre los 10 y los 14 años de edad murieron a causa de las lesiones ocasionadas accidentalmente por armas de fuego que sus padres tenían en casa. Culpables de homicidios. La mayoría de las muertes accidentales fueron relacionadas con armas de fuego.
En el caso en que los niños se ponen a jugar, dice que el 50% en el hogar de la víctima, dice que alguna familiar o algún amigo vino y le dijo: ven, juguemos. Hicieron algo amigable, hicieron de un arma de fuego algo amigable dentro de casa, hicieron del pecado un jueguito, hicieron del pecado un dulcecito, un caramelito, lo vieron inofensivo. Alrededor de 3.3 millones de niños estadounidenses viven en hogares en los que existen armas de fuego, que en ocasiones se guardan cargadas y no se mantienen bajo llave. Entre un 75 y un 80% de los niños que cursan el segundo de grado de su estudio, dice, conocen el lugar secreto donde sus padres guardan un arma mortal que puede quitarles la vida. Algunos niños de 3 años de edad son suficientemente fuertes, según el estudio, para apretar el gatillo y generar la muerte involuntaria en ellos mismos o en otros. Abinadab no vio ninguna diferencia entre el arca de Dios y la música del mundo. Él no vio absolutamente todo. Su intención aparentemente era buena porque él quería ser amigable. Él no vio nada peligroso, hermano. Pero yo quiero decirle esta noche: usted tiene que ser el hombre y la mujer que Dios necesita en casa. Usted no puede ser culpable de un homicidio. Usted no le dio Dios hijos para que usted los esté llorando en el mundo, para que usted esté corriendo del pastor y diciéndole: pastor, mi hijo se pierde. No, Dios le dio hijos a usted y a mí para que ellos sirvan, para que ellos adoren a Dios y para que ellos sean salvos. Usted y yo ya no podemos ser padres ausentes. Usted y yo tenemos una responsabilidad de parte de Dios. 70 años estuvo el arca de Dios en la casa de Abinadab y nada sucedió. Nada. Abinadab fue culpable del homicidio de su hijo. Pero cuando David vio esto, dice que David tuvo gran dolor y dijo: no, yo he pecado, yo he hecho lo malo. No, fue mal asesorado. Y dice que inmediatamente llevó el arca de Dios a un sacerdote que la esperaba con ansias, a un sacerdote que quería y que creía que era mejor un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos. Necesitamos padres y madres que sepan que esta casa de Dios es mejor que nuestros hijos estén aquí un día, una noche, en un ayuno, en una vigilia, y no fuera de ello con sus amigos sociables. Oh, Obed-Edom, hermanos, llamó a su esposa y le dijo: amor, el mejor regalo que Dios nos ha dado después de ustedes. Y ella le dice: ¿qué pasó? Y le dijo: prepara la casa, limpia la sala, amor. Oh, pon el cuadro que compramos, alista el mantel, alista la alfombra. Y ella le dice: ¿pero qué pasa que estás tan emocionado? Y ella le dice: viene el arca de Dios a nuestra casa. No sé cuánto tiempo va a estar, no sé cuántos días va a estar, pero eso es lo mejor que nos ha pasado. El arca de Dios, la gloria de Dios. Y aquí, hermanos, claramente vemos dos familias y las prioridades de dos familias.
Una familia que no valoró el arca de Dios, una familia que no valoró la gloria de Dios y una familia que lo esperaba con ansias. 70 años, no se le olvide, 70 años. Y sus hijos nunca se convirtieron. 70 años y sus hijos nunca fueron llenos del Espíritu Santo. 70 años y sus hijos nunca entendieron por qué iban a la casa de Dios. 70 años y sus hijos nunca se emocionaron un domingo por irse a la iglesia en vez de quedarse en casa. 70 años donde no tuvieron ninguna experiencia espiritual. Solo quiero dejar esto en su mente, en su conciencia. ¿Cuántos días, semanas, meses, años, espero que no pasa nada en su casa? Usted me puede decir: pastor, compramos un televisor nuevo, compramos una cocina nueva, cambiamos de auto, cambiamos nuestros muebles. Sí, eso es pasajero, eso no le va a dar la salvación a sus hijos. Eso finalmente no va a contar. ¿Cuánto hace que no pasa una experiencia espiritual? ¿Cuánto hace que en su casa no se escucha la gloria de Dios? ¿Cuánto hace que en su casa no se habla en otras lenguas? Y usted no puede decir: qué fríos son los cultos en mi iglesia, oh, qué difícil es alabar. No, es en casa donde se inicia el avivamiento. Es en casa donde nuestros hijos empiezan a adorar a Dios. Es en casa donde llevamos la gloria de Dios a la iglesia. No podemos, hermano, iglesia, padres, seguir siendo responsables por la muerte de nuestros hijos. Hay una historia en la palabra de Dios. El rey Saúl tuvo concubinas y tuvo, por aquellas decisiones que se toman hoy y mañana afectan a nuestros hijos. El rey Saúl tomó decisiones pésimas para su vida y alcanzaron a sus hijos aún después de él haber muerto. Y dice que los enemigos pidieron a sus hijos como trofeo para que suprimieran una derrota y un dolor de ellos. Y dice que llamaron a los hijos de las concubinas del rey y dice que los mataron y los colgaron. Y una de sus madres, Rispa, dice que vio allí a sus hijos colgados y dice que les puso una tela encima para que los animales carroñeros no vinieron, y allí permaneció por meses llorándolos y llorándolos y llorándolos. Hermana, hermano, usted no tiene que llorar la muerte de sus hijos. Usted tiene que ir al altar y llorar por la conversión de sus hijos, por llorar por el avivamiento de sus hijos. Dios no nos dio hijos para llorarlos en muerte, para lamentarnos, no. Nos dio hijos para celebrar con ellos y para enseñarles a amar la gloria de Dios. Yo quiero invitarle, póngase en pie esta noche, por favor. Yo no sé, hermana, hermano, si hay alguien que hoy lamenta que uno de sus hijos se haya ido de casa. Yo no sé si usted esta noche siente aún el dolor de que su hijo no vive en su casa, de que su hijo no está con usted, de que su hijo se fue al mundo. Yo quiero decirle, usted puede hoy hacer de acuerdo a su determinación y de acuerdo a su decisión que su hijo o su hija vuelva a casa. Usted no puede cargar con la culpa de un homicidio. No,
Como lo dije al principio, Dios nos dio hijos para nosotros verlos crecer, para no verlos partir. Y Dios le dio esos hijos biológicos para que usted los pueda ver danzando en la presencia de Dios, para que los pueda ver buscando de Dios. Si usted está allí en familia, quiero hablar a los sacerdotes esta noche. Tome sus hijos, tome su esposa. Si hay un padre que su hijo se ha ido, quiero invitarle, venga a este lugar con su esposa. Si está allí, si está solo también venga. Si tiene una foto de su hijo en su teléfono, sáquela y tráigala a este lugar. Y diga: mi hijo es para la gloria de Dios. No tema, hermano, no tema. No cargue con una muerte espiritual de su hijo, cuando el dador de la vida está aquí para aún entre los muertos resucitar a su hijo. Pero dígale: Señor, yo quiero hacerlo de Obed-Edom. Yo quiero amar tu gloria, yo quiero amar tu presencia, pero sobre todo quiero enseñársela a mis hijos. Y se la enseñarás cuando vayan por el camino al acostarte. En todo tiempo usted le va a enseñar a amar a Dios. Cierre sus ojos, amada iglesia. Cierre sus ojos, levante sus manos. Yo quiero pedir, venga un momento más adelante, venga un momento, deje el temor. Aquí hay pastores que van a orar por ustedes, van a ministrar su vida, sacerdote. Vuelvo y le digo, hermana, no lloren sus hijos. Como Rispa, no llore cadáveres, llore a sus hijos en vida. Haga compromisos con Dios esta noche y dígale: yo me voy a internar en la presencia de Dios. Voy a llorar a mi hijo, voy a llorar a mi esposa, voy a llorar a mi esposo en el altar de Dios donde usted conoció al Señor. Y dígale: Señor, trae de regreso a mi hijo, trae de regreso a mi hija, trae de regreso a mi esposo, a mi esposa. Pero comprométase esta noche a hacerlo del sacerdote Obed-Edom. La decisión que tomó Obed-Edom ese día hizo que el arca de Dios estuviese 3 meses en su casa. Y Obed-Edom, a diferencia de Abinadab, salvó a sus 68 hermanos, a sus 8 hijos, a sus nietos. Hasta la 3ª generación estuvieron en el sacerdocio, sirviendo a Dios como dice la palabra de Dios. Usted hoy puede salvar a su hijo, usted hoy puede salvar a sus nietos, hoy puede salvar hasta la 3ª generación suya, si se decide. Decídase en el nombre de Jesús a levantar un altar todos los días en su casa, a que sus hijos estén en ese altar todos los días. Dígale: hoy voy a levantar, voy a poner leña, voy a poner todo en ese altar. Y vamos a traer de regreso al hijo que se fue.